Señores panelistas, ¿cierto? Agradecerle a los embajadores que hoy día nos acompañan y al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Instituto Libertad que ha convocado esta reunión. Nos acompaña el embajador Sergio Romero de Italia, en Roma nos acompaña el embajador Alfonso Silva de Estados Unidos y nos acompaña también el embajador Hernán Salinas frente a la OEA. Nuestro embajador ante la OEA. Y bueno, agradecerles la participación en este seminario. La idea es que podamos tratar las diferentes medidas de desconfinamiento que ya han empezado a vivir los países en los que ustedes se encuentran, tener también la mirada desde la OEA del impacto en las relaciones internacionales. Y embajador Winter, le dejo la palabra para que usted pueda dar el contexto de esta reunión y partamos con las exposiciones. Gracias. Muchas gracias, Consuelo. Creo que lo primero que debemos decir es saludarla a usted. Recién llegada al instituto como directora ejecutiva y con una trayectoria de alrededor de 10 años en distintas funciones, y desde luego esperamos juntos poder seguir construyendo una imagen y cooperando en materia política y política internacional, en el caso mío, en beneficio de la sociedad chilena entera, porque el tema que nos convoca es un tema especial, particular, pero que interesa a todo el mundo. Enseguida, nuestra comisión había pensado tener una reunión el día 16 de marzo. La convocamos el 16 de marzo y tuvimos que suspenderla el 16 de marzo a las 10 de la mañana. Y desde luego esperamos poder rehacerla y hemos tenido más de 3 meses y medio en el intertanto. Ahora, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo y cuál es el gran problema que hoy día tiene no solamente Chile, sino el mundo? En el fondo es cómo proteger la vida, pero sin destruir el sistema económico que nos ha traído ventajas, en la cual hemos vivido enormemente mejor que como teníamos nuestras condiciones de vida hace 10, 20 o 30 años atrás. ¿Cómo hacerlo? Y la verdad es que esta pregunta, que la tuvieron en Europa, la tuvieron en Asia, hoy día la tenemos especialmente en nuestro continente y particularmente en Chile. En Chile, durante estos últimos días, si seguimos un poco la línea que planteaba el nuevo ministro de Salud, en los últimos 10 días ha habido lo que podríamos llamar, nadie se atreve hoy día a hacerlo, una especie de meseta. Sin embargo, tenemos ya alrededor de 6 semanas de confinamiento en el que ni la gente ni la economía están en condiciones de seguir soportando una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Y de ahí entonces que la pregunta de hasta cuándo vamos a seguir en esto es tremendamente pertinente. Y para ello, lo mejor es poder ver qué se ha hecho en otras partes, cómo se ha planteado el tema, cuáles son las condiciones bajo las cuales se ha ido limitando este confinamiento y permitiendo que no solamente la gente comience a tener más espacios de libertad, sino también la economía pueda tener un paro que permita volver enseguida a resurgir. Y esto es lo que hemos tratado de hacer hoy día, y a través de la invitación, y desde luego les agradezco a nuestros panelistas, que además son parte de muchos años de nuestra comisión, para que nos den una opinión y podamos de alguna manera, después de esta reunión, influir a través del medio en que nosotros
funcionamos para poder dar una opinión pensada sobre el futuro que nos viene, que es un futuro bastante relativo, porque es un futuro casi inmediato. Y sin más, quisiera darle la palabra en consecuencia al primero de nuestros invitados, al embajador Sergio Romero, para seguir con el embajador Alfonso Silva y concluir en esta primera ronda con el embajador Salinas. Sergio. Muy bien. Yo quisiera, desde luego, agradecer a la Comisión de Relaciones Exteriores del Instituto Libertad, a la cual todos los panelistas nos sentimos muy honrados de pertenecer a ella. Agradecerle a Lucho Winter, que como siempre está al pie del cañón. Una persona que de verdad está haciendo un aporte desde hace mucho tiempo. Y agradecer a los miembros de la comisión de que nosotros tengamos hoy día una audiencia que nos permita intercambiar opiniones respecto de una situación que es diferente, es diversa y es global. Y yo cuando digo que es diferente, diversa y global, estoy señalando de que tal vez esta crisis tiene una característica muy distinta a las características anteriores. Alguien podrá recordar la gripe española, alguien podrá recordar la crisis del año 2008, pero lo cierto es que nosotros hoy día tenemos una crisis global y sistémica. Cuando yo digo sistémica, es que no solamente sanitaria o de salud, sino también es económica, es social y es política. Es decir, nosotros tenemos un contexto de situaciones que se están entrelazando y que tienen además otra característica, es que su impacto ha sido progresivo y escalonado. No ha sido extendido a todos los países de inmediato, sino que esto se inicia en Europa y particularmente en Italia, donde hoy día estoy refiriéndome a este tema. El paciente cero está en Lombardía. El paciente cero surge en febrero de este año. Las primeras nociones que tenemos de que este caballero había ido a Wuhan y había traído un contagio fue a raíz de algo que fue muy particular y que me permito contarlo como anécdota para poder señalar lo sorpresivo que ha sido todo. Un día sábado, 7 de marzo, recibo un llamado de Santiago de un señor a quien no conozco. Él me dice, mire, perdóneme, me dice que yo lo estoy llamando, usted no me conoce, soy fulano de tal, y yo quiero preguntarle si usted sabe de un decreto de confinamiento para la región de Lombardía. Yo la verdad es que no había escuchado absolutamente hasta ese momento nada. Yo le pregunto, ¿y por qué usted, y cómo usted puede saber? Porque mi pareja, mi señora, está en Milán y me dice que en las redes sociales de Milán está circulando un decreto en borrador que declara el confinamiento de la Lombardía. Deme unos minutos, le digo, y le voy a contestar. Llamo por teléfono a Felipe Repeto, que es director de ProChile de Milán, y me dice, sí, efectivamente, embajador, en las redes sociales de la Lombardía hay un decreto que está circulando en borrador. ¿Pero cómo en borrador? Sí, porque el juego legal que existe en Italia es de que la autoridad central, cuando se trata de tomar una decisión respecto de una región, tiene que consultarla previamente. La consultó previamente el gobierno central, esta se traspasó a las redes sociales y las redes sociales se encargaron de que se produjera un desbande de la Madonna, como diría alguien en Italia, y los trenes que salían de Milán salían llenos de gente. Había una especie de pánico. Todos querían ir a ver a su mamá o a su abuelita, porque aquí en Italia el concepto de familia es un concepto muy fuerte y muy apreciado. Y esto provoca una suerte de pánico generalizado en toda Italia, porque nadie sabe de por qué se está tomando una decisión de confinar a la región de la Lombardía cuando nadie sabía de la existencia de este virus llamado COVID-19. De esta manera, nosotros iniciamos un proceso
en la que ustedes llevan, y decía Lucho recién, llevan 6 semanas de confinamiento, nosotros alcanzamos a estar más de 8 semanas de confinamiento en Italia, y en el caso de la Lombardía, yo me atrevería a decir que son 10 las semanas de confinamiento. Entonces, nos encontramos enseguida con una situación que es muy particular, de que la crisis se inicia en un continente, que es el continente europeo, en un país, que es Italia, y que después se va trasladando hacia otros sectores. Otra anécdota, en Milán, un partido de fútbol, porque acá el calcio es muy importante, jugaba Atalanta de Bérgamo con Valencia, España, el estadio de San Siro de Milán lleno, y resulta que los tifosi o los fanáticos del Atalanta de Bérgamo llevan el virus que estaba en Milán, lo llevan a Bérgamo, y los que estaban en Valencia, o los fanáticos de Valencia, lo llevan a España. Esta es la triste realidad de una situación sorpresiva, inesperada, y a la cual nadie estaba preparado. Esa es una primera consideración que a mí me parece que es muy importante. Enseguida, este factor sorpresa y esta falta de preparación que tiene la Unión Europea se manifiesta porque a todo esto la Unión Europea no tenía un protocolo ni estaba preparado para ello. Empiezan a tomarse medidas de cada país soberano, ¿no es cierto?, independiente del otro. Hay decisiones en Alemania que dicen, oiga, nosotros no vamos a vestir la mascarilla, o en Francia nosotros no vamos a hacer tal cosa, porque cada uno está tratando de salvar su propia situación. Y eso hace que empiece a tambalear la situación de la propia Unión Europea, porque la Unión Europea empieza a tener una suerte de pérdida de confianza respecto a los países que la integran. Se produce una suerte también de antagonismo que se traduce en que en la televisión italiana hay música, porque la gente en Italia es muy especial, hay música que se refieren despectivamente a otros países que les han negado una asistencia sanitaria, o la compra de unas mascarillas, o la compra de otros implementos. Entonces, esto que nadie lo esperaba, empieza a golpear muy fuertemente al sistema económico. Y el sistema económico prácticamente se detiene en su accionar y se produce una debacle. Yo diría que es una debacle en todo el sentido de la palabra. El Banco Mundial calcula de que en esta pandemia hasta ahora el GDP pierde un 5,2% y el desempleo está alcanzando cifras cercanas al 12%. Esta situación de debacle económica se traslada también y previamente a la de salud, porque aquí viene lo interesante o lo importante, más que interesante, y es de que el efecto de las noticias que llegan de Europa a América hacen de que la parte económica de América se empiece a resentir, esperando probablemente que suceda lo inevitable, que es que llegue la pandemia al continente americano. Lo que ocurre en Estados Unidos lo dirá nuestro amigo Alfonso Silva o Hernán Salinas, pero el hecho es de que aquí se produce un cambio en el inicio. En Europa y en Italia se inicia por un tema sanitario y sigue un tema económico. Sin embargo, en otros continentes hay un tema económico previo y un tema sanitario posterior. Eso hace de que sea muy difícil poder entender o poder preparar y poder dar una receta única para poder prever ciertas situaciones. El virus, el desconcierto, digamos, los países europeos que implementaron, provocó luego una reacción de la propia presidenta de la Unión Europea y de la secretaria general, de Ursula von der Leyen, y ellos empezaron a rearmar en el camino una acción que finalmente termina en un tremendo paquete económico que la Unión Europea adopta para ayudar a los países que están más complicados. Ahí se produce una situación también muy compleja, porque como todos sabemos, en Europa
La Europa del Norte y la Europa del Sur tienen distintas velocidades económicas y eso hace entonces de que se empiecen a plantear situaciones que dicen relación con la necesidad de que estas ayudas sean ayudas que no necesariamente sean reembolsables. Esto no es menor, porque Holanda, Alemania y otros países dicen, a ver, un momentito, nosotros no vamos a seguir pagando la cuenta o no nos parece correcto. Todo esto hace de que se siga produciendo temblores al interior de los países de la Unión Europea. El Tratado de Schengen, desde luego, de hecho, desaparece con la pandemia, porque en la práctica los países sin que Schengen o sin que la autoridad central intervenga, ellos cierran la frontera. Hay países que cerraron sus fronteras y prácticamente cada uno para su santo. Ese cada uno para su santo, ¿no es cierto?, tan antiguo, tiene en la Unión Europea un significado distinto, porque en la práctica la solidaridad de la Unión Europea es algo muy importante dentro de lo que ha sido su actual. Y la recuperación, el plan de recuperación que recién se adopta, no recién, se adopta el 27 de mayo, o sea, prácticamente hace una semana y media atrás, considera realmente cifras extraordinariamente importantes. 750.000 millones, de los cuales 500.000 millones de euros van a subsidios. Subsidios significa que no se devuelven, son subsidios. Hay 250.000 millones de euros en préstamos, que eso sí deben devolverse. Hay un marco financiero plurianual del 2021 al 2027 que considera una inversión total de 3.1 trillones de euros. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que había que hacer una transformación, no solamente de la preparación, para lo cual no estaba establecido ningún protocolo para eventuales y sucesivas situaciones de esta naturaleza, y por otra parte, una situación derivada de la necesidad de una transformación digital en Europa, de la cual quedó en evidencia en esta pandemia. Todo ello hace de que la diversidad de situaciones que se producen en Europa hacen de que los desconfinamientos sean distintos. Hoy día, por ejemplo, en la Unión Europea existe un acuerdo para que los países, hay una lista de países que pueden ingresar sus ciudadanos a Europa, y sin embargo, ayer el primer ministro italiano, a instancias del ministro de Salud, dice, lo siento mucho, a Italia no entra nadie. Y se mantiene entonces una situación simplemente de decisión individual, porque la verdad es que el zapato aprieta de distintas maneras a cada uno de los países de forma diferente. Lo que ocurrió en España, por ejemplo, es dramático, porque habiendo ya existido pacientes ceros y contaminados, se autorizan manifestaciones masivas que hacen de que esta pandemia, que es muy agresiva y que es exponencial, simplemente se transforme en algo que era muy difícil de poder controlar. Así las cosas, se ha producido en el caso italiano, que fue el primero que partió, una suerte de apaciguamiento de la crisis sanitaria, pero las autoridades, con mucha prudencia, han tomado la decisión de mantener ciertos esquemas de protección a la población, entre ellos, desde luego, de que todavía no entre nadie, y enseguida también decisiones respecto de los rebrotes, porque nos planteaba Luis Winter el tema de los brotes o rebrotes, que son muy importantes. Aquí en Roma, por ejemplo, hace unos 4 o 5 días atrás, aparecieron 2 brotes importantes. Incluso en la embajada alcanzamos a preparar un mensaje para informar de la existencia de esos brotes, pero resulta de que como ya los italianos, que tienen hoy día una extraordinaria experiencia, porque resulta que fueron los primeros, controlaron prácticamente en 24 horas esos brotes. Los acotaron, los cercaron. La institucionalidad italiana está funcionando realmente bien, porque en definitiva, y otra anécdota, uno de los focos era un edificio que tenía ocupas,
ocupa son estos señores que se echan ilegalmente a un edificio y que, en definitiva, por primera vez están en el edificio con expreso consentimiento de la autoridad, porque la autoridad no los dejó salir del edificio. Los rodeó y les proporcionó no solamente alimentos, porque se preocupó a través de la Cruz Roja, sino que también se tomaron todas las medidas necesarias para que la trazabilidad, para que la aplicación de los tampones y todo lo demás estuviese completamente satisfecho y controlado. Hoy día no hay brotes ni rebrotes en Roma ni en ninguna otra parte de Italia. Sin embargo, el tema del escalonamiento que ha habido es un escalonamiento que ha sido extraordinariamente, yo diría, prudente, en el sentido de que primero permitieron cierta salida, después ciertas empresas de alimentos esenciales pudieran abrirse para no romper la cadena de la producción. En fin, todo un sistema que en definitiva ha permitido que Italia hoy día tal vez tenga la posibilidad cierta de poder regresar a una normalidad relativa, porque la verdad es que nadie sabe mucho de este virus, y mientras nosotros no tengamos una vacuna, el mundo se va a ver expuesto a que esto surja, que esto mute. Hay teorías de todo sentido, características que se presentaron en Europa no se presentan en América Latina, por ejemplo. Entonces, eso hace que sea bastante desconocido todos los alcances de esta situación. Yo, lo que más me impresiona es algo que creo que desgraciadamente en el caso nuestro no ha sucedido como nosotros deseáramos que sucediera. Es el espíritu cívico del europeo de cumplir rigurosamente instrucciones, órdenes y de poder respetar los parámetros establecidos por la autoridad en términos del confinamiento, de la mascarilla, etc. Eso ha influido muy fuertemente en poder controlar, con todas las muertes que ha habido en Italia, ha habido más de 36.000 muertos. Si uno hace una ponderación, ¿no es cierto?, respecto al número de habitantes, esto es muy alto. Probablemente en otros países ocurra lo mismo, en el caso de Brasil, por ejemplo, situaciones bastante críticas. Yo termino en esta parte señalando de que ni los sindicatos de trabajadores han planteado situaciones en Europa que yo haya advertido con claridad, señalando su disconformidad con normas o situaciones determinadas. No ha habido en la parte política, que es también muy importante anotarlo, una resistencia o una falta de colaboración o de cooperación de las oposiciones en los distintos países. Los gobiernos han actuado con plena responsabilidad y yo diría con políticas de Estado. Y eso ha sido considerado, y en general los líderes de los países europeos han mejorado sus parámetros de encuesta. ¿Por qué? Porque ha habido un factor confianza que ha sido muy importante y que eso naturalmente es clave para poder ordenar socialmente la defensa de este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué es? Y esto es lo último que señalo, que hay aquí un efecto que probablemente lo van a tocar nuestros amigos embajadores ahora, que es el tema de los organismos internacionales. Porque no solamente la Unión Europea, que es una entidad, ¿no es cierto?, muy especial, que agrupa a los países, la mayoría de los países del continente europeo, sino que la Organización Mundial de la Salud ha sido puesta en jaque, porque en definitiva se ha criticado su falta de oportunidad o su eficiencia para informar adecuadamente. Por otra parte, no se ha visto con claridad una acción más importante de organismos de carácter crediticio, y se han demorado bastante. Yo diría que también ellos fueron parte de la sorpresa. Siento de que hay un efecto de que va a haber un cambio en la multilateralidad, y la multilateralidad va a adquirir después de esta pandemia también otras características. Yo creo que la constitución que ha hecho el canciller Rivera
en apoyo con otros países, de mirar el tema, de buscar una nueva multilateralidad más moderna, que tenga mejores bases, que responda mejor a los desafíos actuales. Creo que es importante. Creo que también la Organización Mundial de la Salud necesariamente va a tener que cambiar sus protocolos, porque hoy día se demostró que no estaba preparado para una pandemia de esta naturaleza. Y esa es una cuestión que no cabe la menor duda que va a estar presente. Los organismos de crédito internacionales tampoco tenían presupuestado una situación de esa. Entonces también ellos van a tener que adecuar todas sus previsiones, sus reservas, para poder el día de mañana hacer frente a estas situaciones que no son posibles de decir cuándo llegan o cuándo se van. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Veo en tu explicación elementos interesantes en relación a nosotros. En primer lugar, planteas tú lo sorpresivo que fue para Europa la llegada del virus. Y enseguida haces una diferencia con nosotros. En el caso chileno, hablamos de una situación complicada económica, sanitaria, para volver enseguida con mucho mayor fuerza en lo económico. Enseguida te refieres también al desconfinamiento y hablas de que hubo un desconfinamiento ordenado y en la misma forma capacidad para controlar los rebrotes. Te refieres también al espíritu cívico con que la población italiana respondió a las instrucciones de la autoridad sanitaria del país, no solamente en Italia, sino también en Europa. Hablas de otro elemento también muy interesante, que es el tema de la cooperación de todos los sectores políticos en la solución del virus. Y enseguida del impacto que produjo la cantidad muy, muy grande de fallecimientos, que tal vez también tuvo una relación con la manera como la población enfrentó la situación. Y enseguida los problemas que plantea, como es el caso de los 750.000 millones de euros del plan de recuperación, que a su vez produjo una serie de problemas entre ciertos sectores de Europa en cuanto a cómo manejarlos y cómo recibirlos. Y tal vez un elemento importante que podemos ver al final también es el rol que podría jugar hoy día Alemania en el plan de recuperación, no tan solo italiano, sino de Europa en su integridad. Pasemos enseguida a ver la situación como la plantea Alfonso Silva. Adelante, Alfonso. Perdón, un segundo, embajador. Para efectos del tiempo, acotarse, ¿cierto?, a los 15-20 minutos para que tengamos después el espacio de las preguntas que seguramente nuestros invitados quisieran hacer. Gracias. Perfecto. Alfonso, no tiene micrófono. Perdón, precisamente, gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, presidente. Agradezco, igual que hizo mi predecesor en el panel, la oportunidad de estar acá por la iniciativa del presidente, y le doy la bienvenida también a Consuelo en esta nueva función que está asumiendo y que estoy seguro que tendrá mucho éxito en ella. Me voy a tener al tiempo porque creo que si abordamos cada uno de los temas que están planteados en la pregunta, creo que da como para otro par de webinar. Solo ver el impacto internacional que va a tener esta situación en todos los ámbitos del trabajo, de la sociedad, del relacionamiento, es un tema muy interesante. Así que voy a partir por la reapertura. En Estados Unidos nadie puede ignorar, y para dar un contexto, de que aquí esto ocurre dentro de un ambiente político extremadamente enrarecido. Ese es un primer elemento que hay que tener en consideración. Hay una crispación política en Estados Unidos que se ha exacerbado en el último tiempo, pero que no nace con este gobierno, sino que tiene orígenes mucho anteriores, tal vez hace 20 años atrás, que también sería largo de explicar, pero solo quiero dejar presente
en todos ustedes de que aquí hay un elemento que es la crispación política actual. Segundo elemento que hay que tener presente acá es que se trata de un Estado que está organizado su gobierno en forma federal. En consecuencia, aquí no hay una mano que pueda manejar directamente todas las variables para controlar una situación como la pandemia que se está ocurriendo ahora. El gobierno federal tiene atribuciones, pero naturalmente los gobiernos estatales también tienen atribuciones, incluso los distritales tienen atribuciones, y cuesta mucho coordinarlo y es muy difícil hacerlo en un ambiente de crispación política. Quisiera dejar eso presente para que todos tengan claro cómo es que se han desarrollado la situación acá y por qué se ha llegado a un grado de contaminación, de contagio que tiene más de 2.800.000 personas aproximadamente y alrededor de 128.000 muertos al día de hoy, y con un rebrote que está significando de que en el día de ayer hubieron más de 55.000 contagiados, que es un pic de la pandemia mayor a cualquiera de los otros días anteriores que hubo en todo este periodo. Algunos casos en estados ya, en 7 u 8 estados, hay una situación bastante crítica, posiblemente pueda generar mayores situaciones de pic en otros estados adicionales, y hay cierto control en el área del este de los Estados Unidos, el noreste, donde está más bien controlado. Pero me enfoco a la reapertura. En el país se han indicado algunos criterios para reabrir la economía y para reabrir hacia una nueva normalidad. ¿Cuáles son estos criterios? Son básicamente 3 o 4 criterios que señalan que tiene que haber 14 días consecutivos de disminución de casos. Y esto se hace por estado. Los estados van decidiendo de acuerdo a las estadísticas, y si hay 14 días en que hay una disminución permanente de casos, se puede pensar en una reapertura. Si el sistema hospitalario disminuye la cantidad de pacientes de COVID-19 y no está presionado en su capacidad, es otro elemento que se tiene en cuenta. Otro elemento que se tiene en cuenta es la alta trazabilidad dentro del primer y segundo día de que se conoce de un contagio. ¿Qué significa eso? De que en las primeras 24 horas el ideal es que se haya contactado alrededor del 90% de aquellas personas que tuvieron un contacto con la persona que estuvo contagiado. Por ejemplo, en el caso del Distrito de Columbia, donde nosotros vivimos, en el primer día hay un 90% de trazabilidad y en el segundo día hay un 100% de trazabilidad. Y eso ha permitido que en el distrito esté bajando en forma bastante dramática el grado de contagio. Luego de eso hay otro indicador que es el bajo nivel de replicación de contagio por paciente. ¿Qué significa eso? Significa que normalmente un paciente, un contagiado, a su vez replica el contagio en promedio en 3 personas. Eso sería la normalidad. Se llegó a cifras mucho más altas en Estados Unidos y en Europa, particularmente en Nueva York, en este país. Hoy día el nivel de replicación, cuando es menos del 1%, significa que el contagio va a disminuir en forma dramática. En el Distrito de Columbia, para dar un ejemplo, está en alrededor del 0,87%. Eso significa que día a día va a ir disminuyendo la cantidad de personas contagiadas y tendería a desaparecer. Sabemos que eso no va a ocurrir porque el virus es muy contagioso, pero eso es lo que indicaría esta cifra por debajo del 1%. ¿Qué significa esto? Que hay distintas fases una vez que se consiguen algunos de estos indicadores. Por ejemplo, la baja consecutiva por 14 días permite entrar en una primera fase donde se contempla la apertura de ciertos parques, algunos negocios como peluquerías y restaurantes con atención al aire libre, hay lugares de culto que pueden hacer algunas actividades con distanciamiento, se reabren con estrictas pautas de distanciamiento social, algunas actividades también en el retail, se recomienda el uso de mascarillas y que las personas vulnerables permanezcan en sus casas. No hay actividades deportivas ni tampoco recreativas masivas, y luego cuando ya se llega a una mayor y baja el grado de contaminación a cifras de menos del 10% del número de test, cuando se hacen los exámenes y el 10% de los examinados arrojan solamente el 10% de contaminación, se abre una segunda fase en la cual se reanudan los viajes no esenciales, actividades de gimnasios, algunas áreas de culto de nuevo, restaurantes al interior con separación y aforo limitado a 50 personas. Y algunas actividades deportivas se pueden, cuando son de distancia, como por ejemplo el golf, puede reactivarse. Y una tercera fase en donde ya se contemplan menos restricciones, se pueden tener actividades de hasta 250 personas,
se siguen solicitando el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social. ¿Qué es lo que, y tomando un poco lo que decía nuestro embajador en España, qué es lo que ayudó a que Estados Unidos tuviera un decaimiento primero y un resurgimiento después? Efectivamente, la población de los Estados Unidos ha sido bastante eficiente en cumplir con el shelter at home, o sea, con mantenerse en sus casas. Aquí nadie obliga a la gente a mantenerse en sus casas. La gente voluntariamente se queda en la casa. No hay controles de la policía, no existe un pasaporte para poder salir de la casa. Sin embargo, la gente en general es bastante respetuosa y mientras existió esa norma de mantenerse en casa, la gente se mantuvo en casa. Pero cuando se abrió la primera fase, en algunos estados, particularmente en aquellos estados costeros de la costa del Pacífico o costeros en el sur de los Estados Unidos, como en Florida, California, Atlanta, en Georgia, la gente como que sintió de que ya había una libertad de moverse y empezó a hacer actividades con descuido, sin uso de mascarilla, sin mantener el distanciamiento social, hacinándose en playas y en parques, con lo cual ha ocurrido lo que estamos viendo hoy día con un resurgimiento en esos estados, a lo cual contribuyó también, evidentemente, las masivas manifestaciones por la situación de la muerte de George Floyd en Minnesota, en donde hubieron manifestaciones a nivel de todo el país. En consecuencia, hay un resurgimiento. Y esto nos lleva a lo que también decíamos al principio, cuando intervino el embajador Romero, que nadie conoce en realidad cómo opera y cómo funciona el virus. Lo único que se sabe es que es extremadamente contagioso. Ayer yo conversaba con un científico de Harvard que estaba hablando con nosotros por un tema de vacunas que nos ha pedido el presidente, y me decía, este es el virus más contagioso que yo he visto en mi experiencia, pero también es el virus más fácil de no contagiar. ¿Qué quiere decir con eso? Es muy contagioso porque se libera a través del aire en partículas y al estar a corta distancia de una persona, el contagio es casi inminente. Sin embargo, si se mantiene la distancia y se mantiene el protocolo de lavado de manos y de uso de mascarilla, lo más probable es que ese virus no se contagie. En consecuencia, es un virus muy contagioso, pero muy posible de prevenir el contagio. En consecuencia, esto ha sido la situación sanitaria en el cual Estados Unidos ha tenido una crisis que todavía no se resuelve, en parte por la dificultad de controlar en el país del gobierno federal, en parte por la falta de interés que ha tenido la administración de parte del propio presidente de mostrar una actividad proactiva para controlar el virus y disminuir el impacto, en parte por el interés de reactivar económicamente la economía. Y paso ahora al impacto económico. El Fondo Monetario señala que la economía de Estados Unidos se va a contraer en alrededor de un 5,9% en el año 2020, pero augura un crecimiento fuerte para el 2021 de alrededor del 4,5%. El PIB real en el primer trimestre del año decreció en aproximadamente un 5%. El desempleo, que en enero era de un 3,5%, cayó en abril hasta un 15%. Existió una recuperación en mayo que descendió al 13,2% y existió una recuperación ahora en junio que bajó al 11,1%, con lo cual se han recuperado una cantidad importante de empleos. Sin embargo, así como han resurgido empleos, siguen habiendo paros en el empleo de alrededor de 1,5 millones de personas en el último mes de junio. En consecuencia, todavía la situación económica es compleja. Han habido efectos muy golpeados en ciertas áreas, por ejemplo, servicios de turismo y entretención, transporte, comercio, construcción. Empresas de retail han tenido dificultades enormes durante este periodo y con grandes pérdidas. Han quebrado grandes tiendas como Neiman Marcus, JCPenney, Dylan de Luca. Han mejorado algunas empresas también, han mejorado las empresas tecnológicas. Zoom pasó de 13 millones de usuarios en febrero a 300 millones en abril. Las acciones de Zoom subieron en un 130%. Netflix creció en un 22%, con suscriptores globales que también aumentaron en un 30%.
Amazon, sus acciones se elevaron en un 24% y han contratado alrededor de 100.000 empleados en este periodo. Consecuencia que han habido ganancias importantes, pero también pérdidas muy importantes. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha implementado políticas monetarias y políticas fiscales. Hasta la fecha se han aprobado 3 paquetes de ayuda por un total de 2,8 trillones de dólares. Eso significa alrededor del 11-12% del PIB. El PIB de los Estados Unidos es 21 trillones de dólares. Hay un primer paquete que se llama el Coronavirus Preparedness Response, o sea, respuesta al coronavirus, lo cual significó una asignación de 8,3 billones de dólares para financiar equipamiento médico, para financiar atenciones hospitalarias, financiar investigaciones en tratamiento y vacuna y entregar gobiernos a los estatales para combatir la propagación del virus. Un segundo paquete que es en ayuda a las familias de respuesta, que es de alrededor de 3,4 billones de dólares, que entrega dinero directamente a las familias para almuerzos escolares y gratuitos. Las compañías de menos de 500 empleados tienen una licencia por enfermedad remunerada y cerca de $1 billón en dinero adicional en seguro de desempleo. Hay exenciones de fondos y costos para hacer pruebas de COVID-19 para que sean gratuitas para todos. Hay un tercer paquete, que es el más alto de todo, de 2,2 trillones de dólares, que es el Coronavirus Relief Fund. En esto va un pago directo a las familias de $1.200 por persona y de $500 por niño. Hay una expansión de los beneficios del seguro de desempleo, incluyendo a personas que han sido despedidas y trabajadores independientes. Hay $600 extras por semana por persona en un seguro de desempleo hasta el 31 de julio y 500 billones en préstamos gubernamentales para empresas afectadas por la pandemia. Hay un paquete complementario que se está viendo en el Congreso, pero que aún no se ha aprobado, que contempla 484 billones de dólares más para fondos adicionales para investigación. En materia de política monetaria, el FED, el registro federal, ha reducido las tasas federales de un 0 a un 25%, y por primera vez el Tesoro y el FED ha decidido que va a entregar préstamos directos a entidades que no son bancos. Y para esto se ha dado 2,4 trillones de dólares desde marzo para otorgar este tipo de préstamos a estas entidades que no son bancarias. Básicamente esto es lo que hay en materia económica. ¿Qué efectos puede tener la situación del coronavirus en lo que viene en el mundo futuro? Yo creo que hay gente aquí que está escuchando, que ha estudiado esto, y efectivamente yo creo que va a haber efectos en la forma de trabajo, va a haber efectos en la forma en que se hace la diplomacia, va a haber efectos, como dijo nuestro embajador en España, en la gobernabilidad y en los protocolos en que trabajan los organismos multilaterales, particularmente la OMS en este caso, y a eso me voy a referir en 2 segundos más adelante, y evidentemente vamos a tener efectos en el comercio. Estados Unidos, aquí se ocurre algo que el perro se muerde la cola, digamos, porque el gobierno está interesado en traer de regreso a los Estados Unidos todas las empresas que están offshore y que considera que deben regresar para mejorar la situación económica y el empleo de los Estados Unidos, y este es un proyecto que tenía el presidente desde el inicio de su mandato. Hoy día con el coronavirus hay un programa que se llama de reshoring de nuevo, que está anunciado por la Casa Blanca, y que eso significa que todas las industrias que se han demostrado ser esenciales para el control de la pandemia deben instalarse de vuelta o deben iniciarse, si no existieran, en los Estados Unidos para tener la certeza de que no tienen ninguna dependencia desde países extranjeros para obtener insumos en situaciones como las que están ocurriendo. Y eso es en relación a situaciones que ocurrieron respecto de China, donde hubo dependencia de equipamiento médico desde China, hubo dependencia de equipamiento médico de otros países, y me refiero particularmente a cosas muy simples que son la protección personal del equipamiento de mascarillas, botas, buzos, máscaras de silicona, de acrílico,
ese tipo de cosas, y también insumos para medicamentos. Estamos hablando de insumos para preparar fármacos, insumos para investigar vacunas y todo eso. Pero a eso también se agrega otras entidades, por ejemplo, que pueden ser fabricamiento de partes y piezas o la fabricación de automóviles, que también podría ser, o de otro tipo de elementos tecnológicos que quieren restar a China de su participación en el mercado y quieren incentivarla en Estados Unidos. Pero aún más allá, también en la administración ha anunciado de que va a establecer medidas retaliatorias a ciertas situaciones, por ejemplo, con la Unión Europea, respecto del impuesto que se ha establecido en algunos países, como en Francia, de las señales satelitales como de Netflix o Amazon, en las cuales Estados Unidos ha anunciado que va en represalia a establecer aranceles muy importantes a industrias paradigmáticas europeas, como por ejemplo a los quesos, a los vinos, básicamente a la industria alimentaria. A Canadá le ha señalado que le va a poner también aranceles hacia la exportación de ciertos productos minerales refinados. A China le anuncia que hay aranceles nuevos también, eventualmente, de ciertos elementos, por lo cual existe una posibilidad de que se vuelva a un cierto proteccionismo de parte de los Estados Unidos. Y finalmente, en cuanto a la gobernanza multilateral, creo que hace un tiempo atrás, en una conversación que tuve con la ANEPE, tenía la impresión de que era absolutamente necesario intervenir al menos la OMS. Intervenir la OMS porque efectivamente es insostenible de que en una situación en que se va a hacer frecuente de pandemias, se sepa que el origen de los virus que se transmiten vienen exactamente de ciertas áreas geográficas que son conocidas y lamentablemente coinciden con ser de China y de África, requieren de un protocolo de investigación, de análisis, de inspección, que deben ser tan severos como aquellos que controlan, por ejemplo, las denuncias de producción de armas biológicas o de armas químicas o de inspección de producción de fisión nuclear con uso militar. No puede ser de que existan situaciones pendientes que se conocen de hace años, que hoy día están siendo cada vez más frecuentes y que no exista una gobernanza que permita controlar o al menos investigar el origen de por qué se producen estas situaciones en forma periódica y permanente de la transmisión desde animales a los seres humanos de virus que son tan peligrosos como estos. ¿Por qué es importante? Perdóname, es importante esto porque ayer, nuevamente con este científico, me decía que lo más probable es que vamos a tener virus de esta naturaleza periódicamente, estamos hablando a lo mejor no de una distancia de cada 10 años, sino que probablemente de cada 2. Con eso termino. Muchas gracias, presidente. No, muchas gracias, Alfonso. Bastante completa el planteamiento, que tiene una connotación política, una connotación económica y una connotación internacional. Creo que en el caso de Estados Unidos, en lo político, dice relación mucho con la configuración política de Estados Unidos. Y uno tiende a pensar en una sola unidad, y la verdad es que en lo político son 50, mañana van a ser 51 países diferentes. En materia económica también las posibilidades que existen para poder hacer frente a la pandemia, creo que son condiciones que no tiene ningún país del mundo. Y en cuanto a los efectos, creo que son globales. Pero es la verdad que el caso de Estados Unidos es un temazo y es muy difícil seguir precisamente por las condiciones distintas que tiene Estados Unidos de nuestro país. Le cedería la palabra a Hernán Salinas para una visión con respecto a la OEA. Sí, perdón, un segundo, embajador, antes de partir. Quería pedirle agradecerle a los invitados que están conectados y también recordarles que sus preguntas, si las pueden enviar al chat, escribirlas en el chat, ¿cierto? Para que después le podamos dar de nuevo la palabra a los embajadores. Gracias. Bien.
Bueno, muchas gracias, Lucho. También quiero manifestar mi agradecimiento tanto a ti como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Instituto Libertad, como a Constanza Alvial, directora ejecutiva del Instituto, por esta invitación, que además, ¿no es cierto?, me permite reencontrarme, aunque sea virtualmente, con tantos amigos que hemos compartido, ¿no es cierto?, muchas jornadas, muchas reuniones de una comisión que yo aprecio mucho y que además fui presidente durante un tiempo. Mi enfoque va a ser algo distinto a lo que está presentado por razones obvias, por tratarse de una organización internacional como es la OEA, y lo que yo quiero presentar es una visión de cómo el coronavirus ha impactado en las actividades de la OEA y cuál ha sido la acción de la OEA en el marco de esta pandemia y para contribuir a la lucha contra el COVID-19. Lo primero que puedo decir es que desde el inicio de la pandemia en Estados Unidos y luego en el resto del continente, la OEA experimentó no solo una adaptación en sus procedimientos a un pleno funcionamiento virtual, sino un cambio de agenda importante. Sus 4 pilares de acción, fortalecimiento de la democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral, han sido transversalmente permeados por este tema. Uno de los ejemplos más concretos de lo anterior es que el tema de la próxima Asamblea General, que ha sido trasladada para el mes de octubre, tiene por título Enfrentando los desafíos del COVID-19 en el hemisferio, un enfoque colaborativo para abordar vulnerabilidades y construir resiliencia en tiempos de crisis con base en los 4 pilares de la OEA. Por otra parte, el 16 de abril pasado, en su primera sesión virtual, el Consejo Permanente adoptó por aclamación la resolución titulada Respuesta de la OEA a la pandemia del COVID-19. La resolución, conjuntamente con manifestar la preocupación de la organización en relación a la crisis del COVID-19, establece un marco para el tratamiento de la pandemia y su efecto. En esta resolución se encuentran recogidas tanto la posición chilena favorable al multilateralismo, que ya se ha hecho mención, y por ende a la necesidad de abordar esta crisis mediante la solidaridad y la cooperación internacional. Pero también la resolución recoge los planteamientos nacionales en el sentido de que se efectúen las necesarias coordinaciones con otras instancias internacionales y particularmente subregionales y que se evite la duplicación de esfuerzos. Como foro intergubernamental con poder de convocatoria a nivel hemisférico, la OEA puede facilitar el diálogo y el intercambio de información y de experiencias entre países, instituciones internacionales, mecanismos de integración y bancos regionales, a fin de asistir a los Estados miembros en el abordaje de la crisis y contrarrestar los efectos negativos de la pandemia desde un frente común sólido. Aprovechando la fortaleza de la organización, se ha propuesto lo que se denomina una respuesta integrada de la Secretaría General ante la crisis del COVID-19, desde los 4 pilares de la organización. Esta respuesta tiene como objetivo sumar los recursos y capacidades de la organización para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros y de la Organización Panamericana de la Salud en el combate de la pandemia y abordar las devastadoras consecuencias, en particular en las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad. Especial atención se ofrecerá a la desigualdad y violencia de género durante la crisis del COVID-19. Esta iniciativa toma en cuenta las propuestas de acción realizadas por las diferentes secretarías y organismos especializados y busca complementar esfuerzos existentes de la Organización Mundial de la Salud, la OPS
y Naciones Unidas, que llevan adelante la importante tarea de apoyo directo a los países para combatir la crisis sanitaria. Más allá de los ajustes que la Secretaría General implemente para continuar sus proyectos en la región, las tareas de la organización se están revisando para poner como prioridad la asistencia a los Estados miembros para atender los efectos económicos y sociales y el impacto en el aumento de la pobreza. Se prevé trabajar de la mano con los donantes y se enfatizará la forjación y coordinación de alianzas con las instituciones del sistema interamericano para enfrentar los nuevos retos. Sin perjuicio de lo expuesto, la OEA ha continuado abordando las principales crisis que afectan la democracia y los derechos humanos en el continente y que se han visto especialmente agravadas por la situación de la pandemia. Me refiero a Venezuela y Nicaragua. Con respecto a Venezuela, la actividad de la OEA ha sido permanente. Por su magnitud, es la crisis que tiene mayor visibilidad y que ha tenido mayor desarrollo en el seno de la OEA, que es la única organización internacional junto con el BID en que se ha reconocido a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente encargado, con las consiguientes consecuencias en relación a la representación de ese país en la organización. Al auspicioso pacto al que llegó gobierno y oposición para enfrentar la crisis humanitaria derivada de la pandemia, siguió días más tarde un importante retroceso: el nombramiento ilegal del Tribunal Supremo de Justicia de los miembros del Consejo Nacional Electoral. La Constitución de ese país entrega esa facultad a la Asamblea Nacional. Asimismo, ese mismo tribunal intervino las directivas de los dos partidos mayoritarios de la oposición con presencia parlamentaria, nombrando a partidarios del régimen. Se trata de otro paso más en el desmantelamiento de los últimos vestigios de institucionalidad democrática en ese país. Con ello, la posibilidad de elecciones que den garantías mínimas se ve cada vez más lejana y se ha agravado aún más porque en estas condiciones el gobierno de Maduro ha convocado a elecciones legislativas para el próximo 6 de diciembre. La OEA aprobó una resolución de condena a los hechos indicados el pasado viernes 26 de junio. Chile forma parte del Grupo de Lima y desde ahí fija su posición política en relación con el régimen de Maduro. Asimismo, Chile preside el proceso de Quito a cargo del tema migratorio venezolano. Al igual que lo que ocurre en Nicaragua, como veremos, Venezuela no entrega información fidedigna sobre los efectos del COVID-19. Como es sabido, las condiciones del sistema de salud en ese país son catastróficas, por lo que a la crisis política, económica y social por la que atraviesa hay que sumarle la sanitaria. En el caso de Nicaragua, tenemos que decir que en su reciente informe al Consejo Permanente de 16 de junio pasado, el secretario general Luis Almagro se refirió al tratamiento que el gobierno Ortega Murillo está dando a la pandemia del COVID-19. Las conclusiones son muy preocupantes. El sistema de salud está colapsado, las cifras de contagios y muertes entregadas por las autoridades sanitarias parecen poco confiables, observadores independientes a lo menos cuadriplican los resultados oficiales, el gobierno ha ignorado las recomendaciones básicas de cuidado, incluso fomentando actividades masivas. Se han comprobado despidos masivos de trabajadores de la salud por criticar a las autoridades o pedir más insumos para el tratamiento de la pandemia. Aún más, el régimen ha prohibido cualquier mención a la enfermedad. Las actas de defunción no consignan al COVID-19 como causa de muerte. La situación de los presos es también crítica, incluidos los presos políticos. La represión desatada contra la oposición a partir de abril del 2018, sumada al débil comportamiento de la economía y ahora a la crisis del coronavirus, han obligado a más de 100.000 nicaragüenses a huir de su país. Ello ha provocado tensiones e inestabilidad en la región
además de aumentar el riesgo en el contagio en los países vecinos. Este informe del secretario general se enmarca en una estrategia para aumentar la presión sobre el régimen nicaragüense a fin de que, en una primera etapa, se allane a adoptar una reforma electoral negociada que permita elecciones libres, las cuales están previstas para el 2021. La opción de invocar los mecanismos sancionatorios de la Carta Democrática Interamericana se encuentran latentes, habiendo ya pedido la comisión de alto nivel que creó el Consejo Permanente en su informe final la convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Chile es miembro y vicepresidente del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua. Desde esa instancia desarrolla una política activa y comprometida por una salida democrática en ese país. Migración. Las personas migrantes son especialmente vulnerables ante el COVID-19, debido a que muchas de ellas presentan dificultades en el acceso a una atención sanitaria digna y a los programas de salud debido a su nacionalidad o condición migratoria. Igualmente, enfrentan retos para cumplir con las medidas de distanciamiento social debido a la situación de hacinamiento en la cual muchos de ellos viven o por la necesidad de trabajar en el mercado informal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ha destacado que en el contexto de la pandemia, las poblaciones en procesos de desplazamiento o migración se ven especialmente afectadas al carecer de sistemas de protección de salud y de apoyo social, siendo susceptibles de sufrir con las restricciones de movimiento, hostigamientos y xenofobia, por lo que los fenómenos migratorios, ya sea por razones económicas o por búsqueda de protección, requieren de los estados un abordaje prioritario a partir de los principios de solidaridad, cooperación y responsabilidad compartida. Eso es lo que ha dicho la CIDH al respecto. Por otra parte, los impactos de las medidas de aislamiento, cuarentena, distanciamiento físico y social, restricciones a la libre circulación y los cierres de frontera que han sido adoptados por estados de la región para contrarrestar la propagación del COVID-19 serán un factor determinante en la decisión de migrar en el futuro próximo. En ese orden de ideas, la OEA ha elaborado lo que se llama la Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con enfoque de derechos humanos ante el desarrollo del COVID-19, que tiene por objeto contribuir a políticas públicas, al desarrollo de políticas públicas y a respuestas que los estados deben adoptar frente a los impactos directos o indirectos de la pandemia, sobre todo en relación a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, deportados, retornados y las comunidades que les acogen. Las recomendaciones contenidas en ese documento abarcan temas como las limitaciones al derecho a la libre circulación, el derecho de asilo y el principio de no devolución, entre otros estándares. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la CIDH, han mantenido su actividad durante la pandemia. Inicialmente se suspendieron la mayoría de los plazos de los casos en el sistema. Sin perjuicio de lo expuesto, la CIDH ha mantenido su actividad de monitoreo a través de comunicados, habiendo dictado una resolución comprensiva sobre la materia, la que incluye recomendaciones a los estados en materia de derechos humanos y ha instalado una sala especial para el monitoreo de la pandemia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará la próxima semana su próximo periodo de sesiones en forma virtual. En cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha realizado también por primera vez en su historia un periodo de sesiones virtual para adoptar decisiones respecto a algunos casos en su tramitación. Gracias. Algunas conclusiones. ¿Sí? Sí. Adelante. Con algunas conclusiones.
La OEA es el principal foro político del hemisferio. En ella, los Estados miembros discuten y adoptan resoluciones y declaraciones sobre todas aquellas situaciones y temas que estimen relevantes. Como se indicó al comienzo de mi presentación, la pandemia del COVID-19 ha permeado todo el quehacer de la organización. La crisis sanitaria y sus consecuencias son hoy día su preocupación central, sin tampoco dejar de conocer aquellas graves situaciones en materia de democracia y derechos humanos que afectan a la región. En efecto, la OEA no ha dejado de lado otros temas acuciantes para la región. Venezuela y Nicaragua siguen estando en el centro del debate, como tampoco su actividad en misiones de observación electoral. Han habido elecciones en Guyana, Surinam y en estos momentos en la República Dominicana. A la denuncia se suma la acción política tendiente a lograr recomponer la institucionalidad democrática en Venezuela y Nicaragua y la vigencia de los derechos humanos en esos países. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Me pregunto respecto a toda la exposición que has hecho, si en realidad la resolución que tomó la OEA respecto a la pandemia fue oportuna, primero, y en segundo lugar, si ha sido útil para los distintos países de la región. Y también esto creo que vale la pena conectarlo con una de las conclusiones de Alfonso Silva cuando hay que intervenir la OMS. La OMS es un organismo realizado en Naciones Unidas. Naciones Unidas seguía dentro de su texto no fue capaz de ponerse de acuerdo y el Consejo de Seguridad dio una resolución que requería a China y a Estados Unidos la posible intervenir a una OMS, es decir, la falla ha sido una falla general del sistema de globalización y de un sistema rector del mundo en materia de organismos internacionales. Ese es un tema para conversar, para discutir. Ahora pasaríamos a la fase siguiente, que serían las opiniones y preguntas por parte de los miembros de la comisión. Sí, embajadores, efectivamente hay una pregunta del diputado Isacort. Catalina, si la puedes hacer. El diputado va en este minuto manejando, por lo tanto nos envió la pregunta. Él está conectado a la sesión y Catalina tiene la pregunta. Sí, bien. Tal como el embajador me señala, la pregunta está destinada a Alfonso Silva. Dice así: sobre el plan de desconfinamiento descrito por él, ¿por qué organismo es definido? ¿Qué alcance tiene? ¿Está aceptado por todos los estados? ¿Se ha ejecutado en algún estado? ¿Y hasta qué etapa? La pregunta es para el embajador Alfonso Silva. Sí, muchas gracias, diputado Cort. Efectivamente, el plan está diseñado por el Organismo Central Federal de Enfermedades Infecciosas, que dirige el doctor Fossi con otras entidades de gobierno federal que dependen del Ministerio de Salud también. Es una guía que aplica a todo el país. Sin embargo, cada estado define cómo diseña la aplicación de esta guía. Es bastante estricta y yo creo que es bastante certera. O sea, cuando se puede saber de que ha bajado en 14 días permanentemente el contagio, cuando se puede saber de que la transmisión es de menos de una persona a otra persona, cuando se puede saber de que la trazabilidad es casi del 100% en 48 horas, es bastante certero. Y efectivamente ha dado resultados y tal vez el mayor ejemplo de ello es Nueva York. Pero, de nuevo, y vuelvo a la crispación política. Dado que hay elecciones y que tenemos una situación de bastante
controvertida respecto de cómo se maneja la pandemia por parte de los diferentes partidos políticos. Evidentemente el Partido Republicano, que respalda la posición del presidente Trump, ha sido más laxa, diría yo, en cómo aplica y esta es una dicotomía, porque el organismo federal técnico hace una recomendación, pero las señales políticas, el lenguaje político que sale de la Casa Blanca es diferente. O sea, no hay una preocupación de que se aplique estas normas en forma estricta. De hecho, hoy día hay un llamado para que la gente, de parte de la Casa Blanca, para que la gente asista masivamente al mall, que es la zona que une desde la Casa Blanca hasta el Congreso, todo ese gran parque que hay, para que asista el día de mañana a la celebración del 4 de julio. La alcaldesa de la ciudad, en cambio, hace un llamado para que la gente se mantenga en su casa, porque evidentemente quiere evitar el contagio. En consecuencia, se espera que lleguen alrededor de 600.000 personas, 60.000 personas al parque, lo cual es bastante difícil de controlar una situación como ella. Eso refleja la laxitud que hay de parte de la administración propiamente tal, no así de los organismos técnicos federales. Los estados que están manejados por parlamentarios demócratas o por gobernadores demócratas son mucho más estrictos en la aplicación de este plan. Los republicanos son menos estrictos porque hacen causa común, no todos ellos, pero algunos de ellos, con el presidente. Lamentablemente ese es el cuadro, pero creo que el plan es correcto. Yo creo que si se siguiera sería muy eficiente y podríamos tener una solución para la reapertura si uno pudiera contemplar esos parámetros y aplicarlos gráficamente. Gracias, embajador. Tenemos una pregunta, Catalina. Sí, de don Joaquín Fernandois. Dice, se comenta en Washington, en los países de la región, la diferencia con la que cada país de la región ha sido afectado. Me temo que será un debate político interno y externo. Ya vimos a Alberto Fernández, el alto número de fallecidos en Chile. Don Joaquín, ¿para alguien en particular lo que señala? Le abrimos el micrófono. Sí. Ahí le van a abrir el micrófono a Joaquín. Sí, porque no lo escuchamos. Fundamentalmente por favor, repita. Sí, fundamentalmente para los embajadores en la OEA y en Washington y en la Casa Blanca. Me refiero al ambiente entre los embajadores latinoamericanos, en el mundo latinoamericanista en Estados Unidos, de cómo se refleja este elemento que es algo que nos puede afectar y que tenemos que estar preparados. Alfonso, sí. Mira, la verdad es que yo no escuché exactamente la pregunta, Catalina o Consuelo, si la puede repetir. Sí, le repito. ¿Qué es lo que nos afecta en particular al mundo latinoamericano? Sí, le indico nuevamente. Se comenta en Washington, en los países de la región, la diferencia con la que cada país de la región ha sido afectado. Me temo que será un debate político interno y externo. Ya vimos a Alberto Fernández y el alto número de fallecidos en Chile. Mira, desde mi punto de vista, voy a decir algo que es bastante dramático, pero que tenemos que tener en claro los latinoamericanos. Latinoamérica, lamentablemente, no es foco de atención en los Estados Unidos. Estados Unidos está más preocupado de su situación interna y en relación con la pandemia tampoco esto es una excepción. De hecho, Estados Unidos ha tenido una actitud de colaboración respecto de la situación de la pandemia en los países latinoamericanos que yo diría que no refleja el interés que debería tener en una región que está tan cercana a ella y que se entiende que es su propia esfera de influencia. Ha tenido colaboración con algunos países en particular, ha tenido colaboración con Brasil, ha tenido colaboración con México, a quien le autorizó la entrega de ventiladores tempranamente cuando en un primer momento había señalado que no iba a exportar nada porque lo requería internamente acá.
ha tenido cierta colaboración con algunos países centroamericanos, pero lamentablemente en el caso de Chile, la colaboración ha sido tal vez en materia de ofrecer venta de ventiladores y algunas donaciones de algunas empresas en particular, como Walmart, que ha hecho contribuciones, o del propio Departamento de Estado, que creo que la contribución mayor que se hizo en los últimos tiempos respecto de la pandemia fue una donación de $10.000 para apoyar una olla común o algo parecido en alguna parte. No quiero seguir diciendo qué significa esto, ¿no? Lamentablemente, vuelvo a repetir, la atención de Estados Unidos en la región también está ausente en esta materia, más allá de lo que uno podría esperar. Más allá de lo que uno podría esperar. Así que para nosotros, para los latinoamericanos, creo que es una nueva decepción de ver la falta de interés que tiene los Estados Unidos en la región. Cuando uno asiste a las conferencias en este país sobre la política exterior norteamericana, cosa que hice hace pocos días atrás, no hay ningún tema de la región que aparezca, y el que aparece siquiera y a veces es la situación de Venezuela. No se habla de otra cosa. Esto puede ser bastante malo, pero a veces también puede ser bueno, porque permite que las situaciones que están viviendo nuestros países se puedan llevar a cabo sin la intervención que a veces no puede ser poco feliz de tercero. Dejo hasta ahí la respuesta. No sé si Hernán puede contribuir también desde el punto de vista de la Organización de los Estados Americanos. Sí, bueno, en relación a la pregunta, ¿y su impacto o qué ha pasado en la OEA en la materia? Yo lo puedo ver como de dos puntos de vista aquí. Cuando se planteó el tema de la próxima Asamblea General, ¿cierto?, hubo un debate sobre el tema específicamente y cuál debía ser el centro, ¿no es cierto? Ahora, un grupo grande de países quería focalizar absolutamente, ¿no es cierto?, el tema de la próxima Asamblea General en la pandemia. Otros países, como Brasil principalmente, eran partidarios de tratar el tema de la pandemia dentro de un conjunto de otros temas. O sea, esas fueron las dos posiciones y que demostraron de alguna manera las posiciones de los países en relación a esta crisis. Todos sabemos, ¿no es cierto?, la posición del gobierno de Bolsonaro en la materia. Y eso se reflejó de alguna manera en este debate. Y por eso que al final, ¿no es cierto?, se llegó a un acuerdo en colocar como tema de la próxima Asamblea General lo de la pandemia, pero eso vinculado a los 4 pilares, con el objeto, ¿no es cierto?, de poder indicar que la pandemia, siendo el foco principal, no era el único. Y ahí se reflejó las aproximaciones de los países en la materia. Y lo otro que, concordando, ¿no es cierto?, con lo que ha dicho el embajador Alfonso Silva, efectivamente Estados Unidos solamente se preocupa, su principal foco de preocupación en la OEA son los temas de Venezuela y Nicaragua. Esa es la verdad. O sea, el tema latinoamericano es importante en la medida, ¿no es cierto?, que tenga que ver con las crisis y con el apoyo a resoluciones que aumenten la presión sobre estos dos estados. Bien. Gracias. Muchas gracias. Voy a darle la palabra porque hay varios que quieren hacer preguntas. Primero a don Adolfo Carafi, luego a Catalina del Real, Jaime Pinto y por último Drina Rendick, y con eso vamos a cerrar la ronda de preguntas. También, cierto, haciendo honor al tiempo y respetando también a los embajadores y todas las actividades que tienen. Así que le doy el pase, don Adolfo. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de participar en este tan interesante foro y a los panelistas por las excelentes presentaciones que han hecho.
Quisiera consultarle sobre el tema de la vacuna. El presidente Piñera ha señalado de que ha iniciado contactos con diversos países para obtener cierta reserva en favor de Chile cuando aparezcan estas vacunas. ¿Cuáles son las posiciones que tienen los gobiernos de Estados Unidos, en el caso de Sergio de Italia, y si en la OEA se ha conversado este tema, se está esbozando alguna solución común? ¿Cómo se va a enfrentar si llega el buen momento en que exista alguna vacuna disponible? Gracias. Sergio. Tiene el micrófono apagado. Ahí sí. Bueno, los europeos han adoptado un acuerdo interno, ¿cierto? 4 países básicamente, Alemania, Italia, Francia, España, con el objeto de trabajar todo el tema de la vacuna. No solamente en la etapa de investigación, porque la verdad es que se está trabajando en paralelo en distintos lugares. En Estados Unidos hay varias iniciativas, en China hay otras iniciativas, en Europa también se está planteando situaciones de esta naturaleza. No sabemos quién va a llegar primero con la vacuna. Lo que importa es que ellos están mirando hacia su propio interior y ellos están asegurando el abastecimiento de estas vacunas para los países que están comprendidos dentro del continente europeo. No hemos todavía tenido la posibilidad de hacer un planteamiento de acceso, ya que primero tienen que descubrir la vacuna. No podríamos estar hoy día solicitando algo que no existe. En todo caso, a mí me parece que el tema está siendo abordado a nivel de gobierno en Chile y siento que este es un tema muy prioritario porque he tenido conocimiento de que Estados Unidos había hecho una reserva de una cantidad importante de cierta vacuna que permitiría en agosto poder contar con un número extraordinariamente alto. Yo en todo caso creo que el tema de la vacuna es crucial para lo que es el futuro de esta pandemia en Chile y en el mundo. Bien, muchas gracias, embajador. Voy a dar el pase ahora a nuestra parlamentaria Catalina del Real. Por favor, Catalina, adelante. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, primero saludarlos a todos, agradecer a los embajadores, a Consuelo, al Instituto Libertad por generar estas instancias de diálogo tan importantes para el futuro de nuestro país. Mis preguntas van hacia los embajadores de la OEA y Washington. Bueno, hace varios años ya que habíamos tenido diferentes virus con potencial de transformarse en pandemia. Si recordamos el H1N1 y tantos otros, incluso en las mismas películas o series que uno puede ver en televisión, ve este tipo de pandemias globales que pueden llegar a afectar al mundo entero. En ese sentido, quería saber si ustedes sienten que ha habido alguna autocrítica de la Organización Mundial de la Salud respecto a la falta de protocolos y de anticiparse a una pandemia como esta, dado que habían tantas señales hace tantos años de que efectivamente podía venir. La siguiente pregunta también es, ¿qué opinan ustedes de que Estados Unidos y el gobierno de Trump haya quitado el respaldo a la OMS, el respaldo financiero y político? Y también cómo ven el futuro de la OMS, si realmente se está preparando, ya que recientemente ustedes mismos comentaron de que estos virus van a ser frecuentes y se pueden empezar a dar incluso cada 2 años de distinto tipo. ¿Cómo se está preparando la OMS realmente para enfrentarlo? Eso sería. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a darle el paso entonces a uno de los embajadores. Bien. Sí. Si quieres, Alfonso. Sí, mira, quisiera responder la pregunta de la señora del Real, pero también agregar algo complementando lo que pedía Adolfo Grafí sobre las vacunas. Estados Unidos concentra alrededor del 40% del total de esfuerzos para encontrar una vacuna. El presidente nos ha pedido que sigamos esto muy de cerca. Tenemos un grupo de científicos norteamericanos y chilenos que están acá, que asesoran a la embajada en esta materia, y tenemos reuniones semanalmente para ver el avance de esto.
Estados Unidos asignó $10 billones para la investigación de tratamientos y vacunas. El énfasis en una colaboración público-privada de agencias federales como el NIH en alianza con 16 farmacéuticas en el mundo. Y han recibido, por ejemplo, Moderna, que está estudiando una vacuna, $483 millones. También han recibido Janssen, AstraZeneca, Sanofi en Francia, Biotech y otras más que están trabajando en esta materia. Solo decir de que la vacuna requiere de una cantidad de pruebas de distintas fases que la realidad es que es altamente improbable de que exista una vacuna antes de fin de año. Y muy probablemente para que llegue a Chile, probablemente después de aquello. La vacuna requiere de un test que es complejo en seres humanos porque hay que probar de que no produce lo que se llama enhancements of the disease, o sea que la enfermedad en vez de provocar anticuerpos provoque un aceleramiento de la enfermedad. Es uno de los problemas que hay, es uno de los problemas que está pendiente y eso solamente se puede hacer en lo que se llama fase 4. Y la fase 4 requiere ser usado en personas, tiene que hacerse en distintos grupos etarios, en distintas etnias, es muy, muy complejo. Y acelerar y saltarse este proceso puede provocar la muerte de las personas que son inoculadas, al menos en ciertos grupos. Consecuencia, la vacuna requiere de un estudio muy, muy acabado, que se está acelerando en la medida de lo posible. Hay tecnologías diferentes de vacuna. No es lo mismo una vacuna que se trabaja con suero que una vacuna que se trabaja con elementos artificiales del DNA del virus. Pero quiero dejar eso en claro. Ahora, en lo que se refería la diputada del Real, yo creo que el organismo internacional depende de los países. Efectivamente, requiere una nueva mirada y una nueva gobernabilidad. El gobierno de Estados Unidos yo creo que está en una posición errada. Lo que necesita Estados Unidos es colaborar con el resto de los países, formar un grupo de países like-minded, en los cuales Chile tiene una propuesta que está puesta en Ginebra sobre el tema y en consecuencia intentar, junto con los países, como ocurre, los países son los mandantes de los organismos y no los mandatarios. En consecuencia, yo creo que la responsabilidad es de los países, de la comunidad internacional, de asumir el rol que corresponde e iniciar un proceso de revisión de las facultades, de la forma como trabaja la OMS. No sé si se me queda algo en el tintero, había otra pregunta más, perdón. El embajador, era la misma pregunta respecto al futuro y que está de la OMS, y también la pregunta iba para el embajador Salinas, como lo veía desde la OEA. Y gracias, Catalina. Sí, yo también quería complementar la respuesta en relación a las vacunas, lo que preguntó a Adolfo Garafí. Bueno, para contestar esta pregunta hay que también tener claro la naturaleza que tiene la OEA. La OEA es un órgano, ¿no es cierto?, de concertación, coordinación y diálogo político. O sea, la OEA no es un órgano técnico. Esas son sus funciones fundamentales y la acción en materia de crisis tiene que ser analizada desde la perspectiva de su naturaleza jurídica y política. Eso es primera cuestión. En ese marco, la resolución del Consejo Permanente denominada Respuesta de la OEA a la pandemia del COVID-19 hace una exhortación a todos los estados para cooperar y coordinarse en materia de los esfuerzos que se realizan para el acceso a vacunas. Hay un párrafo, ¿no es cierto? Hay un llamamiento a los estados miembros para coordinarse y para cooperar en la materia. Y en cuanto al tema de la Organización Mundial de la Salud, bueno, efectivamente, dado la posición de Estados Unidos frente a ella, la Organización Mundial de la Salud no aparece nombrada en la resolución del COVID-19. Fue una transacción que se llegó para poder aprobar la resolución, pero sí hay una referencia a la Organización Panamericana de la Salud.
que si bien es parte de la OMS, tiene un estatus especial, es anterior históricamente a la OMS y está trabajando muy fluidamente con la OEA y con los Estados miembros de la organización, e incluso con los Estados Unidos. Gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a seguir ahora con la pregunta de don Jaime Pinto y luego las 3 que nos quedan y cerramos las preguntas en honor al tiempo. De Jaime Pinto señala, para los 3 embajadores o quien quiera responder, si bien Venezuela sigue estando en el centro del debate, como señala el embajador Salinas, lo cierto es que nada productivo se ha hecho. Chile pasó de ir a Cúcuta a apoyar a Guaidó a ignorar el tema venezolano. El Grupo de Lima, Prosur, está en la práctica esperando qué hace o no el gobierno de Trump. Y sabemos que en este periodo electoral, más la crisis sanitaria, nada se hará desde Washington. Entonces, ¿qué esperan que se pueda hacer desde nuestra región o tendremos que esperar previamente qué se le ocurre hacer al próximo gobierno estadounidense desde enero del próximo año? Un poco larga la pregunta, pero espero se haya entendido. Le doy el pase a cualquier embajador. Bien, en relación al tema de Venezuela, pero lo primero que yo tendría que decir es que la comunidad internacional solamente puede coadyuvar a la solución del problema venezolano y que la cuestión de la resolución de la crisis de Venezuela parte principalmente por las acciones de la propia oposición venezolana. Esa es la primera cuestión. O sea, la solución no va a venir, ¿no es cierto?, por la acción internacional, sino que la solución va a venir, ¿no es cierto?, por la propia acción de los venezolanos con la cooperación internacional. Creo, ¿no es cierto?, que y la posición de Chile es muy clara. Chile lo que favorece, ¿no es cierto?, es la celebración de elecciones, ¿no es cierto?, libres, bajo estándares internacionales, y todas las medidas últimas del gobierno venezolano van contrario a ese propósito, pero esa es la posición oficial dentro del marco de la OEA, una solución negociada con vista a elecciones libres que produzcan, ¿no es cierto?, el término de lo que algunos llaman la usurpación de Maduro. Y eso es una cuestión que hay que tenerlo muy claro. Y por lo tanto, la solución va a venir del interior. Hay temas con la configuración de la oposición, la unidad de la oposición, etcétera. Gracias. Bien, entonces vamos a continuar con la pregunta de Drina, la tengo por acá, que es para el embajador Silva. ¿Cuáles son los factores, a su juicio, embajador, que causan que el presidente Trump esté perdiendo en las encuestas? Catalina, no se escuchó el final. El final no lo escuché, no. Sí, repito la pregunta. Para el embajador Silva, ¿cuáles son los factores, a su juicio, que causan que el presidente Trump esté perdiendo en las encuestas? Esto es largo de explicar porque tendríamos que irnos a los fenicios, pero yo creo que el presidente Trump ha llegado a un nivel de polarización política y ha tenido un lenguaje que no es unitario. Si hay algo en que todo el mundo coincide en este país, en los analistas políticos, es que el presidente Trump le habla a sus electores, no le habla al país. Cada decisión política que toma apunta a fortalecer su vínculo con la masa electoral que lo eligió, que es gente que tiene una posición similar a la de él en términos muy profundos, de una posición muy arraigada en un nacionalismo muy fuerte, en el cual el uso de las armas de fuego está presente, la situación de
de reforzar America First, como que descuidando todo el resto del mundo, la actitud de desentenderse del diálogo con sus países aliados. No hay ninguna decisión que haya tomado en el ámbito internacional la Casa Blanca hoy día que haya sido consultada o informada previamente, incluso a sus aliados naturales, como es Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda, y también incluyamos América Latina. O sea, la posición que ha tenido el inicio de la guerra comercial con China, completamente autónoma. La decisión que ha tenido en dejar de lado el acuerdo de cielos abiertos, autónoma. El acuerdo de New START, que está pendiente de negociación, autónoma. La posición respecto de dejar el acuerdo nuclear con Irán, autónoma. O sea, no ha tenido una posición dialogante, lo que no es tradicional en la política exterior americana. O sea, ha exacerbado las posiciones al punto de aislarse respecto de la comunidad internacional, que ha sido tradicionalmente sus aliados. Ese es un factor importante. Segundo factor importante es que ha ahondado las diferencias estructurales que existen en Estados Unidos. Ha ahondado la diferencia racial. Ha tenido la sensibilidad que se esperaba respecto de la situación que se ha producido con la muerte de George Floyd y otros que posteriormente han sido víctimas de la brutalidad policial en este país. En consecuencia, ese es otro elemento adicional. Un desprecio por la gente cuando él habla de que no es necesario usar mascarilla, cosa que hace 2 días atrás cambió. Pero él, al igual que el presidente Bolsonaro, se pasea por el mundo, invita en Tulsa, Oklahoma, a una reunión partidaria sin ninguna precaución especial. O sea, hay una actitud que evidentemente es apreciada por un grupo que se concentra más bien en los estados del centro de Estados Unidos y que son criticados en las riberas de los Estados Unidos, tanto del Atlántico como del Pacífico, que son estados que tradicionalmente tampoco han sido republicanos en general. Estos son factores evidentes que, bueno, y además, porque efectivamente el candidato Biden, si bien es cierto, tiene una edad que parece poco atractiva, es una persona que tiene un lenguaje conciliador, es una persona que tiene una actitud moderada y que pretende hablarle a todos los electores de Estados Unidos y no simplemente a la masa que lo apoya a él. Puede que hayan otros factores adicionales, como que la pandemia evidentemente descarriló el éxito económico que tenía este gobierno, que no se puede negar, descarriló una situación de empleo que era muy importante, también disminuyó la situación que tenía las minorías, que también estaban mejorando su situación, tanto los latinos como los afroamericanos. Pero al mismo tiempo, vuelvo a repetir, existe un descuido respecto de las formas para poder conectarse con la mayor parte del país, y hoy día vemos que está con un 12% de distancia con el candidato demócrata en las últimas encuestas que aparecieron ayer. No sé si eso responde a la pregunta. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Creo que nos hemos pasado un cuarto de hora de la fecha, de la hora que habíamos fijado en un comienzo para esta conversación. Creo que ha sido extraordinariamente útil, interesante, pero el tema es tan amplio que vamos a tener que seguir conversando. Y no solamente en cuanto a ver que las soluciones son distintas en cada país y en cada región, pero al mismo tiempo la situación de cada una de las regiones y de los países también es diferente. Y junto a esto creo que comprobamos que ha habido un fracaso en lo que yo llamaría la gobernanza mundial. No es tan solo un fracaso de la Organización Mundial de la Salud o de la organización de su brazo regional, sino que ha sido un fracaso de todo el mundo para ponerse de acuerdo y enfrentar un problema que les afecta a todos en mayor o en menor medida. Y enseguida las enseñanzas. Sí, se quedó sin señal, parece el embajador. Sí. Sí.
Sí. Bueno, reiterar y agradecer. Mientras si bien recupera la tenemos señal, más preguntas y comentarios en el don Luis chat, Winter, por lo que una le cuestión quería, de bueno, tiempo. en principio comentar que gracias a todos los que participaron, gracias a los panelistas, a las personas que se conectaron, el Instituto Libertad, a pesar de la pandemia, quiere hacer un esfuerzo, ¿cierto?, para poder fortalecer el diálogo. Van a hacer notas. Ahí volvió el embajador Winter. No. ¿Aló? Sí. Es que... ¿Aló? Ahí sí. ¿Aló? Ahí sí. Ahí lo escuchamos, sí. No, decía de que también va a traer cambios en la gobernanza mundial y va a traer una serie de cambios también importantes para afrontar otra clase de situaciones. Está el caso de las migraciones. En nuestros países el problema de la migración se ha transformado también en una de las causas principales de los contagios. Creo que los países, para poder recibir migrantes, también deben contribuir a que tengan una vida digna, que sus hijos se puedan educar, que tengan una habitación, etcétera. Y eso no se ha dado. En el caso chileno, por ejemplo, hemos visto a través de la televisión el resurgimiento de lo que son las CITES, que eran elementos que habían desaparecido de nuestra vida. Va a tener que cambiar una serie de elementos, pero esto es una cosa futuro. El tema principal en el caso chileno, y que yo creo que fue lo que llevó a Consuelo a pedirnos que hiciéramos esta reunión con este tema, está en que en Chile el debate de este día y de las próximas semanas va a ser cuándo comienza y cómo se va a hacer el desconfinamiento. Y para esto queríamos tener las recetas que se han aplicado en otros lugares. Creemos de que va a ser difícil de que el sistema político aguante la continuación del confinamiento y de que el sistema social aguante el sistema político. De tal manera que estamos pasando justo un momento tremendamente complejo de una definición política. Creo que a ella vamos a tener que contribuir todos. Y para esto creo que esta reunión ha sido tremendamente útil y vamos a tener que seguir conversando. Muchas gracias especialmente a Alfonso, a Hernán y a Sergio por su contribución. Vamos a seguirles pidiendo lo mismo, de tal manera de tenerlos sentados en nuestra mesa, ojalá muy luego en nuestra Casa de Renovación Nacional y dirigido por nuestra secretaria ejecutiva nueva. También muchas gracias a todos los miembros de la comisión que han podido participar y ojalá nuestros parlamentarios, que hoy día hemos tenido algunos presentes, también vayan aumentando para poder colaborar con la acción de ellos en el campo internacional. Así que muchas gracias y buenos días. Sí, yo quiero terminar agradeciéndole también al presidente aquí de la Comisión de Relaciones Exteriores, que nos ayudó, ¿cierto?, a organizar y a convocar a nuestros panelistas, a los invitados que participaron hoy. Y como les decía, el Instituto de Libertad lo que pretende es ser un espacio de reflexión, poder fortalecer el diálogo y estar cerca, aún en este momento de pandemia, que efectivamente no pudimos tener las reuniones de manera habitual, pero sí, cierto, poder seguir generando contenidos e información que nos permitan aquí a nivel local poder tomar mejores decisiones. Así que muchas gracias a todos por su participación hoy día y ya casi muy buenas tardes aquí en Chile. Gracias. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Agradecerle a todos. Adiós, gracias.